El corazón se había detenido, sin pulso, sin latido, sin esperanza, pero el cirujano no retiró sus manos. Durante 40 minutos, sostuvo la vida de un hombre con nada más que presión, ritmo y una decisión que ningún manual enseñaba. Ese día, la ciencia tembló. El doctor Rafael Ibáñez tenía 47 años y una reputación que ningún elogio podía abarcar. No era célebre por técnicas novedosas ni por discursos en congresos internacionales. Era célebre porque, cuando todos retrocedían, él daba un paso adelante. Había una cualidad en su mirada que las enfermeras reconocían inmediatamente, la calma absoluta frente al caos. No era frialdad, era certeza. La certeza de alguien que ha visto demasiado como para dejarse paralizar por el miedo. Había aprendido medicina en un país sin recursos, en hospitales donde los instrumentos se reparaban con alambre y los quirófanos se iluminaban con lámparas defectuosas. Hospitales donde la anestesia era un lujo, donde las suturas se reutilizaban hasta que el hilo se deshacía, donde los cirujanos operaban con las manos como única herramienta confiable. Allí, en esas condiciones que otros llamarían imposibles, Ibáñez comprendió algo que marcaría toda su carrera. La vida no espera condiciones perfectas. La vida ocurre en el caos, y el médico que quiere salvarla debe aprender a operar en ese caos. Era el invierno de 1916. La ciudad estaba envuelta en una niebla persistente que se colaba por las ventanas mal selladas y convertía cada respiración en vapor visible. El hospital ocupaba un edificio antiguo que en algún momento había sido un convento. Los pasillos conservaban la arquitectura religiosa, arcos altos, paredes gruesas, ventanas estrechas que dejaban entrar poca luz. Olía a humedad acumulada durante décadas, a alcohol industrial, a desinfectante barato que apenas disimulaba el olor metálico que impregnaba todas las salas quirúrgicas. No había electricidad confiable. Las lámparas de gas proporcionaban una luz amarillenta que parpadeaba con cada corriente de aire. No había transfusiones sanguíneas seguras. La compatibilidad de grupos sanguíneos apenas comenzaba a comprenderse, y cada intento de transfusión era una apuesta con la muerte. No había anestesia moderna. Solo éter, cloroformo y la esperanza de que el paciente no despertara en medio del procedimiento. En esas condiciones trabajaba Ibáñez, no porque eligiera la dificultad, sino porque esas eran las únicas condiciones disponibles. Y había aprendido que quejarse no salvaba vidas. Solo la acción lo hacía. Esa noche, el caso llegó a sus manos sin aviso. Julián Herrera, 40 años, obrero en una fábrica metalúrgica. Había sufrido un accidente catastrófico. Una pieza metálica desprendida de una máquina en movimiento había impactado su abdomen con fuerza brutal. La laceración era profunda. Múltiples órganos comprometidos. La hemorragia había comenzado en el momento del impacto y no se había detenido durante las 2 horas de traslado improvisado hasta el hospital. Cuando los camilleros lo depositaron en la mesa de exploración, Ibáñez supo inmediatamente que el tiempo se medía en minutos, quizá menos. La piel de Julián era pálida como papel húmedo. No la palidez del miedo, la palidez del vaciamiento. Sus labios tenían un tinte azulado que indicaba hipoxia severa. Las extremidades estaban frías, casi heladas al tacto. La presión arterial era tan baja que el esfigmomanómetro apenas registraba movimiento. El pulso radial era imperceptible. Ibáñez tuvo que presionar la arteria carótida durante varios segundos antes de detectar un latido, débil, irregular, espaciado. Como un tambor que ha olvidado su ritmo. Pero respiraba. Apenas. Un movimiento mínimo del tórax. Una lucha silenciosa por mantener oxígeno circulando en un cuerpo que ya había perdido demasiado. «Doctor», murmuró una de las enfermeras con voz temblorosa. «Si intentamos operarlo sin sangre, no sobrevivirá». Ibáñez la miró un segundo. No con reproche, con comprensión. Ella tenía razón desde el punto de vista de los libros. Desde el punto de vista de la lógica médica convencional. Operar a un paciente en shock hipovolémico severo, sin posibilidad de transfusión, sin reservas de sangre, sin equipos de reanimación modernos, era suicidio clínico. Pero no operar significaba muerte segura en los próximos minutos. «Lo sé», respondió Ibáñez con calma. «Pero si no operamos, morirá antes de que podamos discutirlo». No esperó respuesta. Ya estaba evaluando la herida, retirando la ropa ensangrentada, limpiando el área con solución salina. Sus manos se movían con la eficiencia automática de quien ha repetido estos gestos miles de veces. La herida era peor de lo que había anticipado.
La pieza metálica había penetrado la pared abdominal con fuerza suficiente para atravesar múltiples capas de tejido. El peritoneo estaba abierto, la cavidad abdominal expuesta, y dentro, el caos silencioso de una hemorragia interna masiva. Ibáñez pidió lo que tenía disponible: agua hervida para irrigación, compresas de gasa para absorción, hilo de catgut para suturas, pinzas hemostáticas improvisadas, mantas calientes para prevenir hipotermia. Era un arsenal primitivo para una batalla monumental. «Preparen todo», ordenó. «Comenzamos en 3 minutos». Las enfermeras se movieron con urgencia contenida. Sabían que cada segundo contaba. Sabían también que las probabilidades estaban en contra. Pero habían trabajado con Ibáñez antes. Habían visto sus manos hacer lo que otros consideraban imposible. A las 3:26 de la madrugada, bajo la luz temblorosa de una lámpara de gas que proyectaba sombras largas sobre las paredes del antiguo convento, comenzó la operación. La incisión fue rápida. No había tiempo para delicadezas. Ibáñez amplió la herida existente para ganar acceso a la cavidad abdominal. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. El hígado estaba desgarrado. Una laceración profunda que atravesaba el lóbulo derecho y comprometía a vasos mayores. La sangre brotaba con cada latido residual del corazón, oscura, continua, implacable. El vaso mostraba contusiones. El intestino, pequeñas perforaciones que requerirían sutura individual. Pero el hígado era el problema inmediato. Sin controlar esa hemorragia, nada más importaría. Ibáñez trabajó con velocidad precisa, con presión directa sobre la laceración hepática, pinzas hemostáticas en los vasos visibles, suturas rápidas en los puntos de sangrado activo. Las enfermeras se movían a su alrededor con coreografía silenciosa, pasaban instrumentos antes de que los pidiera, retiraban compresas empapadas, reemplazaban materiales, secaban el sudor de su frente sin que él tuviera que solicitarlo. El tiempo pasaba en un ritmo alterado. Cada minuto se estiraba. Cada segundo contenía decisiones que podían significar vida o muerte. Pero entonces, a los 17 minutos de comenzada la operación, ocurrió lo que ningún cirujano quiere ver. El corazón de Julián se detuvo. La teoría era simple, aunque nadie la había probado sistemáticamente. El calor podía estimular el tejido cardíaco. Podía favorecer la conducción eléctrica natural del corazón. Podía, quizá, despertar al órgano de su silencio. Durante los primeros 2 minutos, no hubo respuesta. El corazón permanecía flácido bajo su mano. Las compresiones movían sangre residual. Sí, pero no había contracción espontánea. Las enfermeras intercambiaban miradas silenciosas. Sabían que, sin circulación efectiva, el cerebro de Julián estaba muriendo segundo a segundo. Neuronas apagándose como luces en una ciudad que se queda sin electricidad. Pero Ibáñez no miraba el reloj. No contaba segundos. Miraba el corazón. Observaba cada detalle. El color del músculo, la tensión de las fibras, la respuesta mínima a cada compresión. Buscaba signos que solo un cirujano formado en la escasez podía leer. A los 3 minutos, algo cambió, imperceptible para ojos no entrenados. Pero Ibáñez lo sintió, una resistencia mínima bajo su palma, como si el músculo estuviera intentando responder, como si el corazón recordara vagamente que se supone que debía hacer. «Más agua caliente», ordenó. «Y acerquen la lámpara». Las enfermeras obedecieron. La luz amarillenta de la lámpara de gas cayó directamente sobre la cavidad torácica abierta. Y entonces, a los 5 minutos, ocurrió el primer milagro menor. El corazón se contrajo. No fue un latido completo. No fue un ciclo cardíaco organizado. Fue una contracción aislada, desordenada, casi imperceptible. Pero fue movimiento espontáneo. Fue evidencia de que las células cardíacas no habían muerto, de que el músculo todavía era capaz de responder a estímulos. Y entonces, la vida respondió. Ibáñez intensificó las compresiones, ajustó el ritmo, agregó una pausa más larga entre presión y liberación, permitiendo que las cámaras cardíacas se llenaran mejor con la sangre residual. A los 8 minutos, el corazón respondió con otra contracción, esta vez más fuerte, más definida, como un motor que intenta arrancar después de estar apagado demasiado tiempo. «Está respondiendo», murmuró Ibáñez, más para sí mismo que para los demás. Las enfermeras se acercaron cautelosamente. Observaron el corazón bajo la luz de la lámpara y vieron lo que parecía imposible. Un órgano que había estado muerto,
literalmente muerto, comenzando a mostrar signos de actividad propia. Pero el verdadero desafío recién comenzaba. Un corazón que se contrae esporádicamente no es un corazón que funciona. Para mantener la vida, necesita ritmo. Necesita coordinación entre aurículas y ventrículos. Necesita la secuencia precisa de sístole y diástole que permite que la sangre fluya en la dirección correcta. Y nada de eso existía todavía en el corazón de Julián. Ibáñez continuó las compresiones. Minuto tras minuto, su brazo derecho comenzaba a acusar el esfuerzo. Los músculos del hombro ardían. La muñeca protestaba con cada movimiento, pero no podía detenerse. No podía aflojar. Cada pausa significaba segundos sin circulación, segundos de daño cerebral potencial, segundos que podían marcar la diferencia entre un hombre que despierta completo y un hombre que despierta vacío. El tiempo perdió forma. 10 minutos. 14. 17. La lámpara de gas parpadeaba con cada corriente de aire que se colaba por la ventana mal sellada. Las sombras bailaban sobre las paredes del antiguo convento como testigos silenciosos de algo que nunca se había intentado. A los 20 minutos, el corazón respondió con 2 contracciones seguidas. Irregulares, débiles, descoordinadas. Pero 2. Una secuencia. El comienzo de algo que podría llamarse ritmo. Las enfermeras se miraron sin saber si estaban presenciando un milagro médico o una coincidencia fisiológica que terminaría en fracaso. Pero ninguna habló, ninguna interrumpió. Todas entendían que estaban en territorio desconocido, donde las reglas normales no aplicaban. A los 25 minutos, Ibáñez sintió algo nuevo bajo su palma. El corazón comenzaba a resistir las compresiones. Ya no era completamente pasivo. Había tono muscular regresando. Había fuerza propia intentando emerger. Agua tibia ahora, ordenó. Ya no caliente. Tibia. Entendía intuitivamente que el corazón estaba entrando en una fase de transición. Demasiado calor podía sobreestimularlo. Demasiado frío podía apagarlo nuevamente. Necesitaba el equilibrio exacto que permitiera al órgano retomar su función natural. A los 30 minutos, Ibáñez sentía calambres severos en el brazo. Los dedos amenazaban con acalambrarse. El hombro gritaba por descanso, pero no aflojó. No podía. La vida de Julián dependía de la continuidad. Cada interrupción era un riesgo. Cada pausa, una invitación al colapso. El corazón ahora respondía con más frecuencia. Contracciones aisladas, sí, pero presentes. 3 por minuto, luego 4, luego 5. Como un tambor que lentamente recuerda su canción. Pero algo no encajaba todavía. Las contracciones eran todas ventriculares. Las aurículas no participaban. Sin la coordinación aurículo-ventricular, el corazón funcionaba como una bomba defectuosa, movía sangre, pero no eficientemente. No era suficiente para sostener la vida a largo plazo. Ibáñez recordó algo que había leído años atrás en una revista médica alemana. El nodo sinoauricular, el marcapasos natural del corazón, es extremadamente sensible a la temperatura y al estiramiento mecánico. Quizá, pensó, si cambiaba la posición de su mano. Movió los dedos ligeramente. Presionó no solo el ventrículo, sino también la aurícula derecha, donde el nodo sinoauricular debería estar ubicado. Cambió el ritmo de las compresiones, más suave en la aurícula, más fuerte en el ventrículo, imitando, lo mejor que podía, la secuencia natural del latido cardíaco. A los 36 minutos, ocurrió el primer latido completo. Una sístole auricular, seguida de una sístole ventricular. Un ciclo cardíaco organizado, pequeño, frágil, inestable, pero completo. Ibáñez contuvo la respiración. Esperó 3 segundos, 5, 7. Otro latido completo. Y otro, y otro. El corazón estaba encontrando su ritmo. A los 40 minutos exactos, medidos por el reloj de pared que ninguna enfermera había dejado de mirar, el corazón de Julián Herrera retomó un ritmo autónomo, débil, lento, vacilante. 40 latidos por minuto donde deberían ser 70. Pero autónomo, sin ayuda externa, sin la mano de Ibáñez sosteniéndolo. El quirófano quedó en silencio absoluto. Ibáñez retiró su mano lentamente. Observó el corazón latir por sí mismo. 1 vez, 2 veces, 10 veces, 20. El ritmo era irregular pero persistente. El color del músculo había cambiado. Ya no era el gris pálido de un órgano moribundo. Había un tinte rosado que indicaba oxigenación. Vida regresando. Ahora,
Dijo con voz ronca por 40 minutos de tensión contenida. Ahora podemos intentar salvarlo. Porque el corazón latiendo era solo el primer paso. Todavía había un hígado desgarrado que suturar. Todavía había perforaciones intestinales que reparar. Todavía había una cavidad abdominal llena de sangre que limpiar. Todavía había un paciente en shock que estabilizar. Pero ahora había esperanza. Ahora había circulación. Ahora había tiempo. Ibáñez volvió al abdomen con energía renovada. Suturó la laceración hepática con puntos precisos, deteniendo las fuentes de sangrado una por una. Reparó las perforaciones intestinales con la meticulosidad de quien sabe que cada error puede causar peritonitis fatal. Irrigó la cavidad abdominal con litros de solución salina tibia, removiendo coágulos y contaminantes. Las enfermeras trabajaban a su lado en silencio reverente. Habían presenciado algo que ningún libro de medicina describía. Algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre los límites de la vida y la muerte. Cuando Ibáñez colocó la última sutura, cuando cerró la incisión abdominal y cubrió la herida con vendajes limpios, el reloj de pared marcaba las 6:47 de la madrugada. Más de 3 horas de cirugía. 40 minutos de masaje cardíaco directo. Un procedimiento que ningún manual había descrito porque nadie creía que fuera posible. Julián Herrera estaba vivo. No consciente. No estable en el sentido moderno del término, pero vivo. Su corazón latía. Sus pulmones respiraban. Su cerebro, contra toda probabilidad estadística, había sobrevivido los minutos sin oxígeno sin daño aparente. 3 días después, abrió los ojos. Las enfermeras corrieron a buscar a Ibáñez cuando vieron el primer parpadeo. El cirujano llegó todavía con bata de otro procedimiento, con manos que olían a desinfectante y ojos cansados por noches de vigilancia. Julián lo miró confundido. No sabía dónde estaba. No recordaba el accidente. No tenía memoria de las horas en el quirófano donde su corazón había estado literalmente en manos de otro hombre. ¿Qué? ¿Qué pasó? Susurró con voz ronca. Ibáñez sonrió levemente. No era una sonrisa de triunfo. Era una sonrisa de alivio. «Tuviste un accidente», respondió. «Pero vas a estar bien». No mencionó el corazón detenido. No mencionó los 40 minutos. No mencionó el milagro que había ocurrido en ese quirófano iluminado por lámparas de gas. Algunas historias son demasiado grandes para contarlas de inmediato. 2 semanas después, Julián caminaba lentamente por el pasillo del hospital. Sus pasos eran inseguros, su cuerpo todavía débil por la pérdida de sangre y el trauma quirúrgico. Pero caminaba, con sus propias piernas, con su propio corazón latiendo dentro de su pecho. 6 meses después, volvió a trabajar, no en la fábrica metalúrgica donde había ocurrido el accidente, pero sí en un taller pequeño donde las máquinas eran menos peligrosas. Formó una familia, tuvo 3 hijos, vivió una vida que, según todas las leyes de la medicina de 1916, no debería haber sido posible. Nunca entendió completamente lo que había ocurrido esa noche. Nunca comprendió que, durante 40 minutos, su corazón había sido sostenido por la mano de un cirujano que se negó a aceptar lo inevitable. Que había existido un momento donde la frontera entre vida y muerte se había vuelto tan delgada que solo la voluntad de otro ser humano la mantenía intacta. Y así quedó registrado en el cuaderno personal de Rafael Ibáñez, en una entrada fechada 3 días después de la cirugía. Cuando la ciencia dice, ya no, a veces la vida responde, todavía sí. No sé cómo explicar lo que ocurrió. No sé si algún día alguien podrá explicarlo completamente. Solo sé lo que vi, un corazón que había dejado de latir. Un órgano que, según todo conocimiento médico, debería estar muerto. Y ese mismo corazón, 40 minutos después, latiendo por sí mismo, como si hubiera recordado su propósito, como si una mano humana pudiera enseñarle nuevamente cómo vivir. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón más profundo de su escritorio. No publicó el caso. No lo presentó en conferencias. Sabía que nadie creería un relato tan extraordinario sin evidencia reproducible. Y en 1916 no había forma de documentar lo que había presenciado. Solo había testigos. Solo había memoria. Solo había la certeza silenciosa de haber tocado algo que trascendía la medicina convencional. Décadas más tarde, la medicina moderna desarrollaría técnicas de reanimación cardiopulmonar. Los hospitales tendrían desfibriladores eléctricos capaces de reiniciar corazones con descargas controladas. Los cirujanos cardíacos realizarían operaciones a corazón abierto de rutina, con máquinas que mantenían la circulación mientras el órgano era reparado. Todo eso llegaría.
Y cuando llegara, los investigadores descubrirían que el masaje cardíaco directo, la técnica que Ibáñez había improvisado esa noche de 1916, era efectivamente capaz de mantener circulación mínima durante periodos prolongados. Que el corazón humano, bajo ciertas condiciones, podía ser reactivado después de minutos de paro. Que la ventana de 4 minutos que los libros mencionaban era un promedio, no un límite absoluto. Lo que Ibáñez hizo sin teoría, sin protocolo, sin evidencia previa, otros lo confirmarían con estudios controlados y tecnología avanzada. Pero él lo hizo primero, en un quirófano iluminado por gas, con nada más que sus manos y la negativa a aceptar que la muerte tenía la última palabra. Julián Herrera murió en 1962 a los 86 años. Muerte natural. Corazón que finalmente se detuvo por vejez, no por trauma. Un corazón que había latido 46 años más de lo que cualquier médico de 1916 hubiera predicho posible. En su funeral, sus hijos hablaron de un padre trabajador, de un hombre honesto, de una vida bien vivida. Ninguno mencionó la noche de 1916. Ninguno sabía los detalles. Solo sabían que su padre había tenido un accidente grave de joven y que un cirujano lo había salvado. Pero en algún lugar, en un archivo olvidado de un hospital que ya no existe, permanece el cuaderno de Rafael Ibáñez. Páginas amarillentas con letra clara y meticulosa. Registros de casos que desafiaron la comprensión. Y entre ellos, 3 páginas dedicadas al hombre cuyo corazón fue sostenido durante 40 minutos por una mano que se negó a soltar. Porque la verdad última que Ibáñez descubrió esa noche no era técnica, no era científica, era profundamente humana. Que a veces, en el borde exacto entre la vida y la muerte, lo que marca la diferencia no es la tecnología disponible ni el conocimiento acumulado. Es la voluntad de no rendirse. Es la decisión de seguir intentando cuando toda lógica dice que es inútil. Es la fe callada en que la vida, cuando se le da la oportunidad, puede encontrar caminos que nadie imaginaba posibles. Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos.